y vemos que teniendo en cuenta las metas de los ODS, las metas que estaban cifradas ahí son las metas para 2015, si bien se alcanzó la meta de detección, la meta de éxito de tratamiento estamos todavía lejos de llegar en la región. Es decir, se estableció una meta de 85% de los pacientes y estamos todavía en 75%. Nos falta todavía camino para andar. Adelante. Ahora estamos tomando el modelo inspirado en la cascada de detección y tratamiento del VIH. ¿Cuáles serían los números que tendríamos en este momento para tuberculosis en la región? De esos 270.000 casos, 272.000 casos que son los que tendríamos estimados en la región de las Américas, tenemos identificados unos 220.000. Es esa brecha que comentábamos antes de 50.000 pacientes que no tenemos identificados, lo que supone aproximadamente algo más del 80% de los pacientes. Tenemos en tratamiento unos 204.000, es decir, ahí ya hemos perdido al 25% de los pacientes. Tenemos una tasa de un 75%. Y que realmente podamos decir que hemos concluido con éxito el tratamiento, estamos lejos de el objetivo, ¿no? El objetivo sería el 90%, estamos en un 50 y pico por ciento, si no estoy mal. Son 154.000 personas. Es decir, tenemos todavía mucho camino que andar en los países de las Américas para conseguir las metas que vamos a ver ahora, las metas internacionales que nos hemos cifrado. Adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Lo que tenemos que hacer es optimizar las herramientas que ahora mismo tenemos. Tenemos buenas herramientas, pero todavía no les estamos sacando el jugo que se le pueden sacar. Y ahora veremos exactamente a qué nos referimos. Nos referimos sobre todo a la identificación de pacientes, al diagnóstico y a un tratamiento para realmente revertir esa curva de tuberculosis. Adelante. Básicamente necesitamos encontrar a esos 50.000 personas, entre otras cosas, ¿no? Para esto, ¿qué herramientas tenemos? Tenemos los métodos modernos de diagnóstico, es decir, ya no tenemos que esperarnos a las vaciloscopias, tenemos métodos mucho más fáciles, mucho menos peligrosos para las personas que trabajan con este tipo de muestras, mucho más rápidos, que nos van a permitir diagnosticar más rápidamente. Es decir, estamos hablando de los métodos moleculares de diagnóstico conocidos como el GeneXpert. El GeneXpert no solamente nos diagnostica en horas, sino que además nos dice qué paciente tiene una muy previsible resistencia a los antibióticos que usamos para la tuberculosis, con lo cual esa tecnología todavía es de falta expandirla. El Perú es un país que es beneficiario de los grants del Fondo Mundial y está en condiciones de expandir rápidamente esta tecnología. Somos conocedores del esfuerzo del Ministerio de Salud para realmente hacer que toda esta tecnología llegue lo antes posible a los diferentes rincones del Perú. Además, se necesita en la región de las Américas esa simplificación de los algoritmos diagnósticos, es decir, que diagnosticar haya claridad, y para eso se ha hecho trabajo desde la Organización Mundial de la Salud para poner a disposición de los países algoritmos ágiles que permitan realmente llegar de una manera rápida al conjunto de los pacientes. Adelante. El tratamiento, y aquí es un punto donde a lo mejor convendría detenernos, en este momento se basa en la utilización de las drogas viejas de toda la vida, que siguen siendo eficaces para la mayoría de los casos de tuberculosis, y las nuevas drogas de tratamiento. Las estrellas que tenemos últimamente son el Delamagid y el Bedaquiline, pero hay muchas otras drogas que son también de última generación y que se están utilizando ya para tuberculosis. En las drogas nuevas es uno de los pilares, pero también la forma en la que las administramos. También a nosotros hablamos repetidamente de las dosis fijas combinadas. A veces se nos critica por qué recomendamos dosis fijas combinadas, y nos dice, sabemos por los estudios de seguridad y los estudios de eficacia que no son inferiores a los tratamientos con drogas separadas. Y yo les pediría a esas personas que sistemáticamente se oponen a la utilización de drogas en dosis fijas combinadas, que se pongan en la camiseta de los enfermos si prefieren tomar 11 pastillas, 12 pastillas o preferirían tomar 3 o 4 pastillas. Yo, como les decía, soy médico pediatra, he tratado toda mi vida pacientes con VIH. En los tiempos históricos, ya ven ustedes por las canas que llevo la edad que tengo. Entonces, nosotros recordábamos cómo soñábamos con el día que llegara que pudiéramos tratar a nuestros pacientes
con una pastilla, ¿no? Es decir, eso parece imposible. Recuerden que les hablo de los momentos en los que utilizábamos el Nelfinavir, que eran para los niños 5 pastillas por la mañana, 5 al mediodía y 5 por la noche, acompañado de otros 2 fármacos, ¿no? Felizmente hoy hemos encontrado la manera de simplificar los tratamientos, y tanto para el VIH como para la tuberculosis tenemos medicamentos que nos permiten reducir y facilitar la adherencia del paciente y facilitar su vida. Son tratamientos prolongados, los tratamientos de la tuberculosis, que requieren que se haga la vida lo más fácil posible para el paciente. Porque les recuerdo una vez más, la tuberculosis no es solo el medicamento. La tuberculosis es el medicamento, el cómo me lo tomo, el cómo me protege el Estado, el cómo me facilita un trabajo mientras yo no puedo estar trabajando, el cómo se me facilitan los estudios, el cómo me facilitan una canasta básica de alimentos. Es decir, no solo es el medicamento visto desde la perspectiva del médico tratante en su escritorio, cómodamente, que acaba su jornada, receta los 18 pastillas y le manda al paciente a casa. Les digo, la tuberculosis es mucho más que eso. Adelante. ¿Cuál es la ruta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, ¿cuáles son los pilares que nosotros necesitamos y realmente ver qué innovaciones tenemos para poder trabajar y avanzar con paso firme en tuberculosis? Adelante. Adelante. Tenemos básicamente diferentes caminos para los que avanzar en tuberculosis. Tenemos la tecnología digital y hay cosas ahora mismo maravillosas, ¿no? Hay hasta unos blister que cuando uno le da el blister de la pastilla se comunica, es un blister inteligente, se comunica con una base central y nos dice y le puede decir a la persona responsable de monitoreo que esa persona al menos ha sacado la pastilla para tomársela. Eso es simplemente un ejemplo. La genómica de las bacterias, ¿no? Saber y diseñar determinados antibióticos que sean eficaces y de una manera selectiva con determinadas cepas, ¿no? La utilización de Internet para compartir información, el utilizar masivamente los datos que tenemos disponibles, sacarles todo el jugo que tenemos, ¿no? Y desde luego la investigación, porque por mucho que nosotros protejamos las drogas, siempre van a aparecer resistencias. Necesitamos encontrar drogas más fáciles de utilizar, que cuesten menos dinero, que sean eficaces y que felizmente pudiéramos utilizarlas en lapsos de tiempo mayores, ¿no? Es fundamental dedicar innovación a la investigación de nuevas drogas. Adelante. Decíamos también que es imposible avanzar en tuberculosis de una manera aislada, desde un punto de vista únicamente medicalizado. Por eso, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es especialmente útil para el enfoque de la tuberculosis, ¿no? Es decir, yo no le puedo pedir a una persona, realmente no voy a tener éxito si no soy capaz de asegurar que tenga un trabajo, sino asegurar que realmente no tenga hambre, que tenga una vivienda digna, que tenga una ciudad saludable. Todo esto es lo que de verdad va a contribuir a acabar con la tuberculosis. Nunca una visión sesgada y únicamente médica. Adelante. La estrategia global del fin de la tuberculosis se basa en diferentes pilares. Estamos hablando de un pilar que estaría orientado a lo que estamos hablando de diagnóstico y tratamiento, es decir, qué tecnologías tenemos, qué medicamentos para diagnosticar, qué medicamentos tenemos para tratar. Pero se acompaña de un segundo pilar, que es el pilar de la protección social, ¿no? Cuando yo le digo a una persona, a un señor que de repente tiene una tuberculosis multiresistente, que va a estar siendo tratado por un montón de meses, tengo que estar pensando si va a poder seguir trabajando, y si no va a poder seguir trabajando, ¿quién va a llevar el sustento a esa casa? Si es un chico que está en la escuela y tiene que dejar la escuela, ¿cómo ese chico va a poder seguir estudiando? Es importante ese enfoque social. ¿Cómo voy a combatir yo el estigma, ¿no? ¿Cómo voy yo a combatir que esa persona que tiene tuberculosis, cuando llega a su trabajo, la gente no se aparte de él, la gente no lo estigmatice por el hecho de tener tuberculosis? Ese es el segundo pilar, es el pilar de protección social. Y el tercer pilar se basa en la innovación y en la investigación. A todo esto hay lo que llamamos los ejes transversales, que es la gobernabilidad, la multisectorialidad, es decir, el ver aquí, como estamos viendo hoy, al Ministerio de Salud, que es el Poder Ejecutivo, junto al Poder Legislativo, es auténticamente, y les digo que no es tan frecuente. Nosotros conocemos bien los países y no es tan frecuente. Eso es un auténtico logro de país, que los diferentes sectores sean capaces de sentarse en una misma mesa y pensar juntos para avanzar en la tuberculosis. De parte del Ministerio, no solo es suficiente el Ministerio de Salud, tiene que estar el Ministerio de la Protección Social, para todos los temas de protección social que estamos diciendo. Tiene que estar el Ministerio de Economía para que libere esos fondos que tienen que asegurar este enfoque, ¿no? Realmente esa es la manera. El enfoque multisectorial es clave para avanzar con paso firme en la tuberculosis. Adelante. Estos son los objetivos que a nivel internacional nos hemos trazado
para llegar realmente al fin de la tuberculosis. Tomamos como referente los datos de 2015, porque esto se plantea, la estrategia fin tuberculosis se plantea después de la finalización del periodo de los objetivos de desarrollo, de los objetivos del milenio, que acabaron en 2015, y tomando esos números de 2015, ¿qué pretendemos? A los diferentes momentos, hitos que llamamos, que sería 2020, 2025, para el 2030 y el 2035. Esa es la reducción que queremos ver. En cuanto al número de muertes por tuberculosis, el objetivo cuando lleguemos a 2035 debe ser de un 95%. Es decir, pretendemos que realmente la muerte por tuberculosis prácticamente desaparezca. Queremos que la incidencia de tuberculosis también, con esas diferentes graduaciones que vean ahí, que pasemos de 20 a 50, a 80 y finalmente hasta el 90%. Y necesitamos también que las familias puedan sobrevivir como conjunto al diagnóstico de tuberculosis. Es decir, cuando una persona, y sobre todo si es la persona que aporta el soporte económico de esa familia, cae enferma de tuberculosis, los gastos de hospitalización, los gastos de medicación son enormes, de manera que esa familia entra en lo que llamamos gastos catastróficos y va a afectar a todos y cada uno de esos componentes de la familia la enfermedad de uno de los miembros. Adelante. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos detiene? Lo que acabamos de decir, el compromiso político. El compromiso político, y yo saludo la iniciativa que ha sugerido la congresista Luz Salgado, es decir, el presidente de la República, estoy seguro que estará en la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre, estará poniendo a su país por delante, igual que estuvo el ministro de Salud en la conferencia de Moscú el año pasado, el presidente podrá estar allí y saber que realmente es una prioridad para el país. Es el compromiso político, es el tener a los tres ministros, a la protección, salud y economía, tenerlos trabajando a un solo ritmo, tener el soporte legislativo, es decir, las leyes que hacen posible que esto suceda, y la inspiración y el mando del presidente de la República. Adelante. Estos han sido un poco las reuniones que hemos tenido en el esquema de la estrategia fin de la tuberculosis. Ven ustedes que tuvimos en junio del pasado año una reunión técnica, que fue la tercera, si no estoy mal. De ahí se pasó a la conferencia ministerial de Moscú. Los ministros de salud de todo el mundo estuvieron reunidos en Moscú en un evento coorganizado por el gobierno de la Federación Rusa y la Organización Mundial de la Salud para realmente diseñar la hoja de ruta para acabar con la tuberculosis. Tenemos una próxima reunión técnica en junio de este año y finalmente en septiembre, el 26 de septiembre, tenemos la conferencia en el contexto de la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Adelante. Ahí hay algunos retos, no nos vamos a detener. Muchos son los retos más importantes que tenemos realmente en la tuberculosis. La reducción de la brecha en la detección, está claro, ya hemos hablado bastante de ello. El diagnóstico y tratamiento oportuno, es decir, hay que encontrar e inmediatamente vincular a las personas al sistema de salud para que reciban el tratamiento. Utilizar las tecnologías, es decir, no tiene ya sentido tener una tecnología que nos va a permitir este diagnóstico rápido y tenerla en un cajón y no utilizarla. El Perú y la mayoría de los países de la región tienen la capacidad suficiente para poner esas tecnologías al servicio de los ciudadanos. El acceso inmediato a los medicamentos. También sabemos que en el Perú esto felizmente no está siendo un problema. El Perú compra sus medicamentos de una manera regular y el acceso es fácil. El abordaje interprogramático, eso hay que meterse en la cabeza a nuestros gobernantes, es decir, no se puede ir por separado, tienen que ser diferentes, las diferentes estrategias tienen que estar remando en una sola dirección. La información, tenemos métodos para obtener información buena, no solamente tenerla, sino analizarla, ¿no? Todo lo que llamamos el Big Data, ¿no? El volumen de información debe ser utilizado de manera adecuada. Determinantes sociales absolutamente clave. Es decir, si yo no me preocupo que en una cárcel, por ejemplo, y estoy encantado de poder escuchar ahora al señor Best, si yo no me preocupo que en una cárcel tengan esas condiciones de vida que interrumpan la transmisión, mal voy. Necesito que haya ventilación, necesito que no haya hacinamiento, necesito que haya una plataforma de diagnóstico fácil, necesito que haya un apoyo social a esas personas, necesito eliminar, porque estamos hablando de personas que conviven en espacios cerrados
en una densidad de población inimaginable, ¿no? Entonces eso requiere un abordaje especial, es decir, los determinantes sociales de la salud son especialmente importantes en la tuberculosis, ¿no? No hay más que ir a los conos de las grandes ciudades, no solamente de Lima, sino de las grandes ciudades de la región de las Américas, donde encontramos la tuberculosis y ver las condiciones de vida de estas personas, ¿no? Por eso es fundamental trabajar en ese sentido, ¿no? Nada se va a conseguir si no involucramos a la sociedad civil. Es decir, y esa es una de las lecciones aprendidas que tenemos del VIH también, ¿no? Es decir, nosotros vimos el gran cambio en el abordaje del VIH cuando la sociedad civil fue capaz de reivindicar sus derechos, cuando la sociedad civil exigió en los países con menos recursos que el tratamiento fuera asequible para todo el mundo, ¿no? Realmente ellos con su unión se hace su fuerza, ¿no? Y esas reivindicaciones son claras y la sociedad civil es la que mejor conoce a nuestros pacientes y si yo quiero realmente tener adherencia en un tratamiento, la persona que puede conseguir esa adherencia la mejor es lo que llamamos los pares, esas personas que viven con él en el mismo lugar, comparten sus problemas y a esa persona sí le van a hacer caso. Por eso siempre decimos sociedad civil esencial en el tratamiento. Adelante. Esto es un poco también... Se quedó colgada. Ahí está. Un poco una serie de soluciones que se aportan, que es, digamos, para acelerar la hoja de ruta, ¿no? El asumir la declaración de Moscú, que ahora veremos en 3 pilares rápidos en qué consiste. El optimizar las tecnologías, ¿no? Hemos insistido mucho. Usémoslas, las tenemos ahí, usémoslas. El acelerar los procesos de actualización normativa. También sabemos que el Perú está haciendo unos enormes esfuerzos, no solo para tuberculosis, sino para esas patologías prevalentes, de actualizar la normativa de tratamiento y de manejo de estas patologías, ¿no? La información, usarla, utilizar la información, tener información de calidad, compartirla y utilizarla, ¿no? El priorizar la agenda de la tuberculosis. Repetimos, aquí tienen ustedes la fortuna que el Parlamento del Perú sí ha priorizado la agenda de la tuberculosis. Hay otros países que esto ni está ni se le espera, ¿no? La idea es conseguir que en los diferentes sectores implicados, ya sea el Ministerio de Economía, ya sea el Ministerio de Protección Social, obviamente en el Ministerio de Salud, en el Parlamento, ocupe un lugar prioritario. En el Perú es así. En los países, hay otros países que realmente se sigue manejando desde una manera absolutamente unisectorial desde salud y con poco ahínco, ¿no? Bueno, una vez más, involucrar a la sociedad civil es fundamental y realmente trabajar todos en el mismo sentido es lo que nos va a sacar de esta situación. Adelante. ¿En qué básicamente se puede resumir la declaración de Moscú? Diríamos, el impulso a través de una cobertura universal, es decir, la cobertura universal en salud, que en esta región del mundo la llamamos salud universal, que implica cobertura y acceso a servicios, es fundamental para llegar a la tuberculosis. El garantizar una financiación suficiente, es decir, no se puede si no hay dinero. Por mucho que queramos, hay que poner dinero para todo. Hay que poner dinero para la protección social, hay que poner dinero para los medicamentos, hay que poner dinero para la investigación. Y realmente apoyarse en la investigación. Yo creo que con esto acabo. Ahí está. Gracias. Creo que hablar del tema de tuberculosis en prisiones es un reto. Yo quiero rescatar las palabras del expositor que me antecedió para insistir en el tema de la importancia que tiene el compromiso político. Nada es posible si lo que queremos es lograr cambios, si no empezamos porque hay un compromiso político. Y el compromiso político es la expresión de la voluntad de querer cambiar las cosas en los distintos niveles de poder que tiene el país. En este caso, por ejemplo, con la iniciativa que está haciendo el Parlamento en estos momentos, también necesitamos que se comprometan los otros ministerios, además del de salud, en los temas que tienen que ver con la lucha contra la tuberculosis, como muy bien lo ha dicho el doctor González. El Ministerio de Economía tiene un rol clave, porque puede haber mucha intención política por hacer las cosas, pero si no hay dinero que financie aquello que la política está diciendo que hay que hacer, estamos arando en el desierto. En prisiones, la siguiente, por favor. La siguiente. En prisiones el tema de tuberculosis
es no solamente recurrente, sino que es históricamente una característica, yo diría, desde el siglo pasado, y diría desde finales o de mediados de 1850, 1860, cuando se construye el Panóptico, que es la primera prisión que se construye en el Perú, en lo que está ahora el espacio del Hotel Sheraton. Ya Carlos Aguirre, en su libro Denle duro que no siente, hace referencia a la existencia de tuberculosis ya en el Panóptico, casi a los 4 o 5 años después de haber sido creado, construido este establecimiento penal. Desde ese momento hasta la actualidad, la tuberculosis no ha dejado de estar presente en las prisiones. Y tiene mucho que ver con el tema de los determinantes sociales. Pero hay un aspecto clave en lo que está pasando con la tuberculosis en las prisiones en los últimos años. Es el desmedido incremento de la población privada de libertad al interior de las prisiones. En los últimos 10 años, más que se ha duplicado la población privada de libertad, y el futuro no es nada alentador para nosotros. De acuerdo a un trabajo que se hizo en el INPE, las proyecciones para el año 2021 son más o menos de 114, 120 mil personas privadas de libertad al interior de las prisiones. Y para el año 2035 estamos hablando de más de 230 mil internos al interior de las prisiones del Perú. Ese es el futuro que nos espera si no empezamos desde ahora a hacer cambios en todas las políticas públicas que tienen que ver con el ingreso a la prisión, pero también que tiene que ver con los problemas de salud que se dan al interior de las prisiones. En estos momentos estamos hablando, esa estadística es aproximadamente de diciembre del año 2017. Hoy día ya estamos por los casi 87 mil internos, y es probable que acabemos este año con 89 mil y un poco más de población privada de libertad. Esa población privada de libertad que ustedes pueden ver ahí, en esa población privada de libertad de 85.811 internos que conforman las 8 oficinas regionales que tiene el INPE a nivel nacional, de acuerdo a su división administrativa, en esas 8 oficinas regionales se han producido en el año 2017 2.413 casos de tuberculosis como prisiones. Una de las cosas que en algún momento nos hace recordar la doctora Julia Ríos, responsable de estrategia, es: esos son los que hay, pero ¿son todos? ¿Realmente en ese número están todos los que deberían de estar? Es muy probable que haya un grupo de pacientes o de personas privadas de libertad que tengan tuberculosis y nosotros no sepamos que tienen tuberculosis. De estos casos de tuberculosis que tenemos en el país en el año 2017, los casos nuevos son 1.580 y las recaídas son 833 casos. Casi el 30% del total de pacientes que fueron diagnosticados en el año 2017 ya registraban antecedentes de haber tenido tuberculosis. ¿Ok? Y esa es una historia que, si revisamos la información de TEBE en prisiones, casi es una constante que se repite. Del total de personas privadas de libertad que hay en el país, que es ese número que está ahí para diciembre del año 2017, casi el 93%, 94% son varones y entre 5 y 6% es población femenina. ¿Cuáles son? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores que nosotros consideramos que están influyendo en la permanencia de la tuberculosis en prisiones? Primero, el hecho de que hay un diagnóstico probablemente tardío y un tratamiento tardío. No están accediendo todos los que deberían, y cuando acceden no siempre tenemos en todos los servicios de salud la posibilidad de hacer diagnóstico de tuberculosis, porque no tenemos la prueba de baciloscopía en muchas prisiones. Las medidas de bioseguridad insuficientes. Yo quería decirles a los miembros de la mesa de honor que yo no soy el subdirector del INPE, soy el subdirector de salud del INPE. No tengo la responsabilidad del INPE, felizmente. Entonces no tengo que responder por el tema de seguridad que no me compete a mí. Sin embargo, es un problema que tenemos y que tenemos que reconocer. Entonces, este tema de bioseguridad tiene que ver con el tema del hacinamiento de los espacios con poca ventilación y con poco acceso a luz. Tendría que haber políticas públicas desde
probablemente el Ministerio de Vivienda, no lo sé, el Ministerio de Salud también, que empiecen a trabajar con infraestructura de prisiones para que estos espacios tengan características diferentes a las que están teniendo hasta ahora, ¿no? Es cierto que se ha mejorado, hay que reconocerlo. Hace 15 años yo contaba como anécdotas haber estado en el penal de Pixi en Chiclayo a las 12 del mediodía y tener que haber entrado a un pabellón y tenerme que alumbrar con una linterna porque la luz no entraba. Esa es una realidad que todavía tenemos en las prisiones. ¿Se han hecho avances? Sí, yo creo que sí se han hecho avances cuando uno compara lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años, pero todavía no son suficientes. Los procesos administrativos prolongados tienen un peso enorme cuando hablamos de traslados o cuando hay un caso de tuberculosis como está pasando ahora, que tiene, por ejemplo, MDR o XDR en un penal y tiene que ser trasladado al penal del Lurigancho, y los procesos administrativos son extremadamente largos y bastante complicados porque tiene que pasar por la Junta Penitenciaria, tiene que aprobarse que sea trasladado, tiene que haber el presupuesto, tiene que estar el personal de seguridad, y todo eso es un proceso que nos lleva un poco de tiempo. El tema de la desnutrición también tiene un componente, y felizmente con el apoyo de la congresista Luz Salgado vamos a tratar de intervenir en alguna medida en este tema en las prisiones donde están los casos de TMDR. El tema del hacinamiento, que ya lo hemos mencionado. No podemos dejar de negar, en el contexto de los determinantes sociales, que la población privada de libertad no es una población que esté en el espacio, tiene determinadas características sociales, económicas, ¿no es cierto?, y de salud. Es una población que generalmente pertenece a los estratos de pobres o pobres extremos. Ese es en el mayor porcentaje de casos la población que ingresa a las prisiones. Y esta población accede con mucha dificultad a educación, a salud y a trabajo. Muchos de ellos tienen hábitos no saludables, son consumidores de drogas. Entonces, todas esas características, cuando ingresan a la prisión, esas características se potencian, digamos, en la prisión. Y también podrían contribuir en el tema de la permanencia de la tuberculosis. Y hay una rotación de la PPL por razones básicamente de seguridad. Todos estos, entre probablemente otros factores, contribuyen a que la tuberculosis se mantenga todavía en las prisiones y que debemos de tomarla en cuenta cuando hablamos del combate de la tuberculosis. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, en los últimos 5 años, desde 2012 hasta 2017, cómo ha ido incrementándose la búsqueda de tuberculosis en prisiones. Y es importante que ustedes tomen en cuenta el año 2017, donde empieza a verse los efectos de la intervención del proyecto del Fondo Mundial, ¿no? Entonces, cómo cuando se empieza a buscar, empiezan a aparecer los casos, ¿no? Lurigancho, que es un penal emblemático y que tiene la población más grande del país de personas privadas de libertad, entre el año 2016 y el año 2017 pasó de 400 y picos casos de tuberculosis, ahora lo vamos a ver más adelante, a cerca de 640 casos de tuberculosis diagnosticados. Y eso debido en gran parte al esfuerzo que se empezó a hacer con la intervención del proyecto del Fondo Mundial. Y ustedes también ven cómo ha crecido la tuberculosis multidrogo resistente y la tuberculosis extremadamente resistente en prisiones. La siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver cómo, comparando las diversas tasas del país, las tasas que tenemos en prisiones están por encima, ¿no?, de la tasa nacional en un promedio de 28.4 veces más. O sea, nadie puede poner en duda que la tuberculosis no es un problema de salud pública en prisiones y que debemos de hacer más esfuerzo de lo que ya estamos haciendo para poder controlarla, ¿no?, y evitar que este problema, que es un problema que está al interior de las prisiones, pueda o salga de ellas, ¿no es cierto? Porque también las prisiones reciben la visita de la familia, pero no solo de la familia. También recibe visita de los trabajadores que están al interior de las prisiones, recibe visita del Poder Judicial, de los abogados, ¿no es cierto? Entonces, todas esas personas también de alguna manera entran en riesgo cuando ingresan a una prisión. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, más del 70% de los casos están concentrados, casi al igual que el país, en Lima y Callao. Casi replicamos lo que pasa en el país, ¿no? La tuberculosis en prisiones no es más que una forma de expresar lo que está pasando en el país. Siempre, como lo dije al comienzo, ha habido tuberculosis. Lo que está pasando es que como la tuberculosis en el país
pese a que es un problema todavía de salud pública, está disminuyendo, empiezan a aparecer estos puntos calientes y empiezan a tener mucho más relevancia. Y eso es lo que está pasando en prisiones. Aquí ustedes pueden ver el porcentaje de tuberculosis por oficina regional y definitivamente es la oficina regional Lima y la oficina regional del norte en donde se concentran la mayor casos de tuberculosis en el país. El siguiente, por favor. Este cuadro es sumamente interesante, ¿no es cierto? No siempre guardan relación, pero miren los penales en donde se concentran los mayores casos de tuberculosis en el país, ¿no es cierto? Y miren ustedes cómo donde hay más número de internos, hay más número de casos, pero no necesariamente es donde están las tasas más altas de morbilidad por tuberculosis, ¿no? Y entonces tenemos penales como el de Huaral, que tiene tasas de 8.905 por 100.000 habitantes. Tasas que están muy por encima de ese 28 veces más del país, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí estamos viendo el esfuerzo de la búsqueda a través de la captación de sintomáticos respiratorios, ¿no? Cómo se está incrementando eso, ¿no es cierto?, pese a que todavía hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿ok? La siguiente, por favor. En esta proyección está la intervención del proyecto del Fondo Mundial, que es un proyecto que se ha presentado, si mal recuerdo, en el año 2015, ¿no? Y que estamos, después de algunos avances y retrocesos, ya estamos tratando de implementarlo lo más posible. En este proyecto del Fondo Mundial está incorporado el INPE, está el Ministerio de Salud como órgano técnico de apoyo y está como receptor principal Socios en Salud, con el apoyo de CONAMUSA, que es el que presentó el proyecto, ¿no? Entonces, estos son los penales que estamos priorizando en la intervención y como ustedes ven, ahí tenemos básicamente 11 en un grupo y 12 en otro grupo de penales, trabajándose uno con el presupuesto del Fondo Mundial y el otro un presupuesto que fue transferido por el Ministerio de Salud, que es el presupuesto 016, presupuesto que estamos ahora usándolo también y que la ministra me ha dicho que tenemos que conversar para mejorar las cosas. Yo le quería decir en este contexto que el presidente del INPE ha tomado la decisión de hacer sostenible la intervención a partir de los GeneXpert y vamos a hacer todo lo posible para poner el presupuesto con la mirada de economía y el apoyo de ustedes para que eso sea aprobado, ¿ok? La siguiente, por favor. Estas son las intervenciones a partir del tema del Fondo Mundial.